A todos, aquí una vez más vamos a darle continuidad al vídeo anterior, ¿verdad? Y a través de esta pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Existe el hombre en la historia o la historia en el hombre? ¿Qué piensan de eso, no? Vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que sería qué hay del otro lado de la historia, poniendo esta pregunta como inicio, ¿verdad? Vamos a recordar el vídeo anterior. Habíamos dicho entonces que, juzgando por lo que yo expliqué en el vídeo anterior, que el bolígrafo electrónico no es el resultado de la evolución del cálamo, obviamente. Así, siguiendo este razonamiento, las ideas no tienen historia. No existe la historia del arte como evolución y concatenación de estilos. Dicho esto en mis términos, que serían más abarcadores, a mi entender, lo diacrónico, es decir, aquí la historia, corre en el plano lógico explicativo de la virtualidad. La respuesta, entonces, más bien tenemos que buscarla en el plano de la actualidad diacrónica. Lo que algo es, y este es, lo subrayo, porque me refiero al es de ser, ¿no? De lo que nosotros llamamos en filosofía ser, ¿no? Así que lo que algo es, lo es por su existencialidad, presencia, individualidad. Todo eso con guiones. Existencialidad, presencia, individualidad. Y no por su esencialidad, ausencia, discursividad. Todo con guión igual. Y no por su esencialidad, guión, ausencia, guión, discursividad. Que sería antes bien su modo no de ser, sino su modo de darse. Darse también lo subrayo, ¿verdad? En una palabra también, y más bien, tras esa identidad metafísica de pensamiento y ser, está la correlación o configuración acto virtual como nódulo de lo real. Estamos jugando en serio, señores, aquí. Piensen en este párrafo que le he transmitido, que he escrito aquí para ustedes, y piensen bien porque estamos haciendo filosofía. Piensen bien detenidamente en cada palabrita de la que uso. Luego llegó el momento de plantearse la pregunta: ¿somos el resultado de una evolución biológica o de una evolución cultural? Yo estaría tentado a irme por la segunda, toda vez que he sostenido firmemente que el hombre es un ser cultural. Sin embargo, la pregunta está mal planteada, puesto que el hombre no es solo resultado o producto, también el hombre es productor. Así diríamos que las formas de la cultura tampoco están sujetas a un mecanismo evolutivo, ¿verdad? Estas formas de la cultura serían el arte, la religión, la ciencia, la tecnología. Ellas no evolucionan, no progresan, sino que están sujetas a un juego de subordinación y dominio. Y del mismo modo que modelan, diseñan y producen a un tipo específico de ser humano, así también son ellas mismas un producto humano. El hombre se hace a sí mismo a través de esas formas. Y esas formas resultan a un tiempo las productoras de realidad. Así que dicho esto, he salvado mi alma, ¿verdad? Piensen en cada palabrita que digo aquí. Querer decir que el hombre viene del mono, de los homínidos o de cualquier otro fetiche biológico que pueda hacer posible el esquema evolutivo, es decir que el hombre viene de un universo científico de significados, no mucho más. Lo cual no está mal, pero solo es parte de la verdad. Así pues, ¿qué son esas formas de la cultura responsables de lo que pudiéramos entender a título de realidad? Aquí hay mucho background teórico para fundamentar este concepto de formas de la cultura. Empezando por Hegel. Recuerden que Hegel descubrió de momento que el más alto grado de realidad que puede alcanzar algo lo tienen esas formas del espíritu absoluto. ¿Cuáles fueron? Pues sencillamente esas formas del espíritu absoluto fueron el arte, la religión y la filosofía, por lo cual Hegel entendía la ciencia, la verdadera ciencia. Es decir, o sea,
no quiere decir que, entiendan bien, la expresión más alta de la ciencia, ¿no? O sea, el nivel especulativo que él le llamaba, que era un nivel al cual no podían llegar ni siquiera el pensamiento científico habitual, ¿no? No la confundan con las ciencias, ¿verdad? Particulares. Entonces el asunto es que estamos hablando de hecho del arte, la religión y la ciencia en su más alto grado de racionalidad, es decir, en la filosofía, ¿no? Sin embargo, también Marx, que saben que metió la mano aquí en esto, ¿no? A pesar de no ser un filósofo, pues él habló él tiene el concepto de formas ideológicas a la que le dio una tremenda importancia también, igual que Hegel, que le llegó a poner, entiendan esto, al arte, a la religión y a la filosofía, en su forma científica, que es su propia filosofía, en el nivel más alto, ¿verdad? En el nivel más alto, pues, y las consideró formas del espíritu absoluto, las formas en que se expresa el espíritu absoluto, o sea que no hay más nada. Pues Marx le dio una interpretación distinta, pero son muy importantes su concepción, porque su concepción no tendría ningún sentido sin eso que él le llamó formas ideológicas, que dentro de las cuales o podemos encontrar estas mismas formas del espíritu absoluto, la religión, la ciencia, el arte, etc. Básicamente la religión, el arte, la política, él tiene varias diferentes, ¿no? Pero el asunto es que lo importante es que esas formas ideológicas son una especie de metamorfosis de la base de las relaciones sociales de producción entre los hombres, ¿no? Y el mundo de Marx, básicamente, toda su concepción materialista de la historia se puede reducir a esa fórmula de las relaciones sociales y su metamorfosis en formas de conciencia, formas ideológicas. De ahí, anyway, la importancia que tiene esto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre ha tenido una importancia tremenda para varios filósofos que se han dedicado a estudiarla y que no son tan abstractas como hablar así de la realidad per se, ¿entienden? Quiere decir que había que volver a estas formas que yo llamo formas de la cultura. Tampoco el término es mío, ¿verdad? Esto es de la filosofía de la cultura. Pero había que volver por la importancia tan grande que tienen en los sistemas de filosofía. O sea que esto es básico, esto es una cosa que había que reparar en ello, que requiere y atrae todo el interés filosófico cuando se trata del tema de la realidad o del tema de crear sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente Marx, también tenemos a gente que le dedicó, entre la gente que le dedicó atención a esto, pues tenemos también a la escuela de Baden y Marburgo, ¿verdad? Y también a Peter Berger, ¿no? Entonces, para la gente de la escuela de Baden y Marburgo, estos son formas de la cultura. Para Peter Berger, pues él, aunque él sí, se redujo su análisis, lo ciñó solamente al tema de la religión, pues anyway, la religión para él era un universo simbólico, y este concepto de universo simbólico en la interpretación de Berger pues se puede extender al resto de las formas de la cultura, y es muy fructífero. Yo lo hice obviamente con el resto de las formas, y le di ese enfoque, basándome en el concepto de universo simbólico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, los universos simbólicos, como lo definía Peter Berger, y esto creo que es esencial, entender lo que todas estas formas de la cultura, todas y cada una de ellas son, como mismo Peter Berger vio la religión, son dadoras de valores, proveedoras de sentido, productoras de relaciones sociales y constituidoras de realidad. Todo eso lo hacen estas formas de la cultura. Ellas son una forma cerrada que al mismo tiempo son todo eso, y esa dimensión tan grande que tienen en el mundo humano, que es el único que podemos conocer, puesto que las estrellas, las galaxias las conocemos desde el mundo humano. No se olviden de eso, desde una perspectiva humana, ¿verdad? Y estas son las formas que nos modelan a nosotros y a través de los cuales nosotros pues sencillamente accedemos a la realidad. Vamos a verlo de una forma un poquitico más detenida. En la dinámica mental, escribo yo en este libro, del género humano se pueden
detectar lo que pudiera llamarse huecos blancos, vamos a ponerle así para poner algún nombre, ¿no? Estos no son otra cosa que lagunas, ¿no?, de la memoria filogenética, localizadas en los límites donde falla el mecanismo de producción de sentido, o lo que viene a ser lo mismo, el sistema de metavalores vigente. Entiendo por tales conceptos, que también suelo denominar formas de la cultura o sistemas de apropiación. Esto lo denominaba yo sí hace 20 años atrás, o más de 20, en 2004, sí, 20 años atrás, exactamente. El libro es del 2004. Bueno, así es que entiendo por tales conceptos, que también suelo denominar formas de la cultura o sistemas de apropiación, simplemente el rito, el arte, la religión, la ciencia y la tecnología. Instalado en el nuevo sistema de referencia, vamos a llamarle así, producto del colapso del sistema anteriormente vigente, el hombre comienza a renombrar las cosas, a darle otro sentido, a redesignarlas. Se trata de hecho de un nuevo nacimiento con su propio relato de la creación, vamos a decirlo así. El universo simbólico en estado de colapso, en realidad me estoy refiriendo a cualquiera de estas formas de la cultura, ¿verdad?, utilizando ahora el término de Berger. El universo simbólico en estado de colapso en realidad coexiste espacio-temporalmente con la nueva figura de la cultura. Y esta certeza de que nunca puede actualizarse y por tanto llegar a ser dominante desde el sistema vigente es lo que produce la ilusión de pasado, en tanto ente siempre virtual. Esto viene a decir que realmente el pasado está ahí, en forma de religión, rito o arte, o ciencia incluso, ¿no?, solo que subordinado. Como se trata de la producción misma del sentido del mundo, más allá del universo cultural vigente, solo hay lugar para lo posible o lo imaginario. Los límites de la forma dominante que encarna la cultura resultan ser a un tiempo los límites del mundo. Así pues, la relación entre estos sistemas y los universos culturales no es casual ni cronológica, ni tampoco responde a esa hermenéutica universal a la que aspira Habermas. Es una relación de subordinación y dominio. La ciencia, que desde mi punto de vista no es otra cosa, no es otra que la moderna, para mí no existe la ciencia medieval, la ciencia antigua, no. Esa es lo que llega a ser ciencia después, que la única manera de que puede llegar a ser ciencia, ¿verdad?, es el resultado de la modernidad, si queremos llamarle así, ¿no? Pero dentro de en un mundo premoderno, lo que después iba a llegar a ser ciencia, pues estaba subordinado a la religión, al arte o incluso al rito. Ese elemento estuvo ahí como parte integrante, como vehículo de expresión de otras formas que que sean alternativamente se han instaurado como dominantes, ¿no? Entonces, decía que la ciencia, desde mi punto de vista, no inaugura una nueva etapa o época de un supuesto proceso histórico omnipresente. No constituye un progreso a partir de la religión, sino otro planteo de los problemas con sus propias formas de satisfacción, que al ser adoptadas por las otras formas de la cultura la convierten en dominante. De hecho, la ciencia se consolidó como dominante cultural y configuró eso que llaman modernidad, entre otras cosas, porque se impuso a la manera de punto desde el cual se pensaba el mundo y por consiguiente también la religión, la cual, de universo dominante, fue rebajada a la situación de medio, de vehículo de expresión, como he dicho ya, del significado científico. Gustándole o no a la religión, gustándole o no, la religión terminó asumiendo la cientificidad y sobrevivió en gran medida por la capacidad de adaptación al nuevo ambiente cultural. Hoy podríamos hablar de que esto está pasando de una manera u otra con el resto de la forma con respecto a la tecnología, puesto que en el momento en que yo hice el libro hace 20 años, pues tomaba más a la ciencia como ejemplo, pero con la clara noción de que la tecnología era la forma de cultura dominante en aquel momento que lo escribí. Entonces,
podemos decir, por ejemplo, que si se entendiera el mundo humano como un juego de poder entre las diferentes formas de la cultura, que por demás tienen la propiedad de ser la fuente suministradora de sentido, al tiempo que constructoras de mundos, se podría prescindir de la idea de la historia. Entonces, ¿qué hay del otro lado de la historia? Bueno, lo que hay son las formas de la cultura, que es ese contexto en el cual es posible la historia dentro de ellos, ¿no? Dentro de uno específico, y el cual alimenta toda estas nociones que tenemos, incluso la propia noción de realidad. De aquella forma, fíjense que distinto, donde la cultura que parecía un elementito secundario resulta ser que dentro de las formas de la cultura, son estas formas de la cultura el contexto que alimenta y sostiene todas las creencias humanas, todo su saber, toda su proyección y hasta lo que debe entender o no a título de realidad en esos universos cerrados, que obviamente van a ser diferentes. Usted lo va a entender diferente desde la religión, lo va a entender diferente desde una perspectiva estética o del arte, como en la antigüedad griega, que es una perspectiva estética, y también lo va a entender diferente desde una perspectiva científica o una tecnológica, ¿verdad? De aquellas formas, y mediante ellas, estoy hablando de las formas de la cultura, ¿verdad? Surgen los mundos y las historias, no a la inversa. Todo cuanto el hombre concibe, aprende y produce lo hace dentro de una u otra de estas epistemes, porque también las llamo formas de la cultura, también las llamo epistemes, ¿no? Justamente porque en el interior de cada uno de estos universos simbólicos funciona un esquema distinto de apropiación de la experiencia pasada, así como un concepto distinto del tiempo, es que el esquema de la historia deviene superfluo. Como supo reconocer un gran defensor de la historia, me estoy refiriendo a José Ortega y Gasset, el filósofo español, y lo cito ahora: no hay ningún siglo que pueda pretender asumir la representación adecuada de todos los demás. Así pues, o así es, que el hombre produce la historia, que el hombre produce la cultura en la misma medida en que la cultura produce al hombre. Y de estas formas de la cultura, y solo de ellas, depende lo que pueda valer a título de realidad. Para el hombre, sin embargo, lo que pueda valer a título de realidad para el hombre. Sin embargo, la filosofía observa todo este drama de lejos y sonríe para sus adentros. Es decir, que tenemos que seguir caminando para llegar a una comprensión más clara y una respuesta más definitiva del asunto. Vamos paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Aquí los dejo. Piensen en lo que les he dicho. No, al menos yo no necesito del esquema de la historia. Es una cosa que se hace sencillamente para inteligir, para hacer coherente y racional el contenido que uno quiere apropiarse. O sea, yo tengo un objeto y yo obviamente tengo que delimitar, ¿no? Si quiero entenderlo, pues enseguida lo pongo en perspectiva histórica, entonces lo pongo como resultado de la evolución de alguna forma pretérita, ¿no? Pero esto es un esquema explicativo, no mucho más. Y un esquema explicativo que funciona en alguna que otra forma de la cultura, pero no en todas, ¿verdad? Es necesario entonces sumergirnos en los inicios del hombre, en la forma de la cultura que corresponde a esa etapa precivilizada o salvaje, como se le quiera llamar, primitiva, y esta sería el rito. Entender el rito es muy importante para entender qué somos y de dónde venimos. Bueno, los dejo aquí y muchas gracias por su atención. Les recuerdo que si pueden dar un like, por favor, para que me ayuden a que el canal crezca un poquito, pues se lo agradecería mucho. Hágalo ahora, no lo deje para después. Nos vemos.